¿Sabías que el primer mandamiento que Dios cumplió, incluso antes de entregarlo al ser humano, fue descansar? En el relato de la creación, cuando todo era perfecto, Dios hizo algo que muy pocos entienden hoy. Se detuvo. En un mundo que corre sin cesar, donde el éxito parece medirse por cuánto haces, hablar de descanso suena casi revolucionario. Pero el descanso, en la Biblia, no es pereza. Es un acto sagrado. Hoy descubriremos por qué el Sabbat no es solo una tradición antigua, sino una necesidad del alma. ¿Y si el verdadero descanso no se tratara solo de dormir, sino de recordar quiénes somos ante Dios? Quédate hasta el final y descubrirás por qué detenerse puede ser el acto más espiritual de todos. En el Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, se nos revela algo extraordinario. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y descansó. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Este es el primer Sabbat, y no fue para recuperarse, sino para contemplar, para disfrutar, para bendecir. Imaginemos ese momento, la creación aún fresca, los cielos azul profundo, la tierra vibrando de vida, los ríos corriendo nuevos, y Dios, en su infinita plenitud, deteniéndose, no por cansancio, sino por amor. El descanso, desde el principio, fue algo sagrado. Fue una pausa para reconocer que lo hecho era muy bueno. Génesis 1, 31. No se trataba solo de terminar, sino de disfrutar. Aquí, el descanso se convierte en una forma de comunión. Pero lo que vendría después cambiaría nuestra relación con el tiempo para siempre. Siglos después, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto tras su liberación de Egipto, Dios volvió a hablar del descanso. En Éxodo 16, 23 a 30, antes de que siquiera se entregara la ley en el Sinaí, Dios les manda no recoger maná el séptimo día. El milagro, el maná del sexto día no se estropeaba. Era un regalo doble, como si Dios mismo dijera, confía, te sostendré incluso cuando no trabajes. En medio del desierto, donde cada día era supervivencia, el descanso era un acto de fe. Visualicemos aquellas tiendas de campaña, el calor del desierto y el silencio de un sábado sin recolecta. El pueblo, acostumbrado a la esclavitud y al esfuerzo constante, comenzaba a aprender que la libertad también incluía aprender a parar. Y aquí comienza lo que pocos conocen, el Sabbat como resistencia espiritual ante el agotamiento. Cuando Dios entrega los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el descanso ya no es solo una opción, es un mandamiento. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Éxodo 20, 8. El término acuérdate no es casual. El descanso debía ser un recordatorio semanal de la creación, del pacto, de la dignidad humana. En una cultura de esclavitud recién abandonada, el sábado era un símbolo de libertad. Era la manera de enseñar que ya no eran propiedad de nadie, ni siquiera de su trabajo. Eran hijos de Dios. Imagínalo, un pueblo que durante generaciones trabajó sin descanso, ahora aprendiendo a detenerse, a orar, a cantar, a estar en familia. Pero esta visión se profundizaría aún más cuando Jesús caminó por las calles de Galilea. En el Evangelio de Marcos 2, 27, Jesús dice, «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado». Con esta frase, no anula el Sabbat, lo redime. En muchas ocasiones, Jesús sanó en sábado, escandalizando a fariseos. Pero su intención era clara. El descanso no es solo abstenerse de hacer, sino abrir espacio para el bien, para la sanación, para el encuentro. Imagínate esa sinagoga en Cafarnaúm, los rostros de asombro, la tensión en el ambiente, y un hombre curado por amor en el día del descanso. Jesús nos muestra que el Sabbat no es una obligación fría, sino un don de misericordia. Y es aquí donde descubrimos que el descanso puede ser también un lugar de restauración interior.
Con la resurrección de Cristo, el domingo adquiere un nuevo sentido. Es el día del Señor. En Hechos 20, 7 y Apocalipsis 1, 10, ya se menciona el primer día de la semana como día de reunión, de Eucaristía, de vida nueva. No es una ruptura, sino una plenitud del Sabbat. El descanso ahora se celebra desde la victoria sobre la muerte, en la liturgia, en la comunión, en la fraternidad. Los primeros cristianos se reunían incluso en secreto, arriesgando su vida, para descansar en comunidad. Hoy, esa tradición nos invita a más que ir a misa. Nos llama a vivir una espiritualidad del descanso. Y este legado milenario llega hasta ti, hoy, en medio del ruido del mundo moderno. Vivimos en una cultura donde detenerse es casi un pecado. Los relojes nos persiguen, los correos llegan incluso de noche, y si no producimos, sentimos culpa. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te diste permiso para simplemente ser? Para contemplar sin correr, para rezar sin mirar el móvil. El ritmo de la vida actual nos empuja a creer que descansar es perder el tiempo. Pero Dios nos dice lo contrario. Descansar es recordar que no somos esclavos. Y si el verdadero acto de fe hoy no fuera hacer más, sino saber parar. El descanso que propone la Biblia no es solo físico, es descanso emocional, espiritual. Es detenerse para sanar heridas, para escuchar a Dios, para estar con los tuyos. ¿Cuántas relaciones se deterioran por la falta de tiempo? ¿Cuántos padres no ven crecer a sus hijos por estar siempre ocupados? El sábado nos invita a reconectar, a mirar a los ojos, a apagar el ruido. Quizás, si recuperáramos un día sagrado, muchos hogares volverían a ser refugio. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Agotado sin saber por qué? Tal vez es tiempo de volver al descanso que sana. El domingo no es solo el final de la semana, es el primer día en la liturgia cristiana, el día de la resurrección. ¿Y si viviéramos el domingo no como día libre, sino como día de libertad? La misa no es un deber que tenemos, sino una oportunidad de agradecer, de reencontrarse, de renovar el espíritu, hacer silencio, caminar en la naturaleza, compartir una comida en familia. Todo puede ser sagrado si lo vivimos desde la fe. ¿Y si el descanso no es ocio vacío, sino espacio para lo eterno? Descansar hoy en día es un acto contracultural. Es resistirse al sistema que mide nuestro valor por nuestra productividad. Es recordar que somos más que nuestra agenda o nuestro correo electrónico. Jesús descansaba, oraba a solas, se retiraba del bullicio. ¿Y tú, te das ese permiso? El sábado nos enseña a vivir con otra lógica, la lógica del amor, la lógica del tiempo compartido, la lógica de la paz interior. ¿Y si la respuesta a tu ansiedad no está en hacer más, sino en confiar más? Cuando eliges descansar con Dios, realmente estás diciendo, creo que no todo depende de mí. Estás renunciando al control para abrazar la providencia. Descansar en clave espiritual es confiar, es entregarse, es recordar que nuestra identidad no está solo en lo que logramos, sino en lo que somos, hijos amados. Hoy, más que nunca, necesitamos volver al Sabbat, no como una obligación, sino como un regalo, porque quizás lo más urgente no es hacer más, sino volver a respirar con el ritmo de Dios. ¿Y tú, qué enseñanza te llevas hoy? ¿Hace cuánto no te das un verdadero descanso del alma? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa para ti un domingo bien vivido? ¿O cómo te conectas con Dios en medio de tus pausas? Si este mensaje te inspiró, deja tu me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. Quizás un amigo, un familiar, alguien que está agotado y necesita recordar que descansar no es rendirse, es confiar. Recuerda siempre, Dios no solo te manda descansar, también te espera en ese descanso.
porque en el silencio y en la calma, el alma escucha mejor.